Yo me acuerdo que de niña las llamadas me daban como angustia. Y es que yo sentía que yo no sabía qué decir. Ay, bueno, cuéntale algo más a su papá. No es que tuviera miedo a hablar por teléfono. Lo mío era muy concreto. ¿Aló? ¿Aló? Yo soy la mamá. ¿Qué le pasó? Era la mala noticia, ¿Se accidentó? ¿Qué le pasó? la muerte de alguien que uno ama, el dolor. El 21 de mayo de 2021 por fin me pasó. Esa mañana yo estaba durmiendo cuando escuché de lejos que mi mamá contestaba y se ponía a llorar. Después la escuché venir a mi cuarto. Tenía lágrimas en los ojos. Y ese instante, esa incertidumbre de no saber, ¿era mi abuelo? ¿Era mi abuela? ¿Mi tío? La ceiba, el árbol de casi 200 años del parque principal de Gigante Huila. Claro, cuando me dijo eso yo quedé aliviada, pero casi al instante sentí algo raro. Algo se me movía en el pecho, una tristeza y otra suerte de dolor. Cerca de las 3:13 de la mañana del día de hoy, viernes 21 de mayo, pues se presentó la caída de un símbolo tan emblemático como es la Ceiba de la Libertad, que fue sembrada en 1800. Buenas, soy Paula. Les doy la bienvenida a Bajo la Sombra de la Ceiba, el podcast que habla de las memorias del árbol de Gigante. Como me delata el acento rolo, soy de Bogotá, pero una parte mía también es del Huila. Entonces cada vez que hay vacaciones, un puente festivo, Semana Santa, pues yo estoy aquí. Mínimo 6 horas yendo, mínimo otras 6 volviendo, entre Bogotá y Gigante, Gigante y Bogotá. Por eso es que viví lo que escuchamos al comienzo, un sentimiento de pérdida cuando supe que la ceiba se había caído. Y de ahí es que nace este proyecto. Ese día me tocó vivir el duelo a 393 kilómetros que separaban la puerta de mi casa y el parque principal de Gigante. Yo encontraba artículos por internet que decían cosas que para mí eran obvias, que la ceiba era grande, que era alta, que todo el que pasaba se admiraba, pero yo tenía ese dolor en el pecho y no sabía cómo explicarlo del todo. Entonces yo pensé en esas anécdotas que me contaba mi abuelo de su infancia, en los presagios que existían si la ceiba se caía, que se iba a inundar el pueblo. Yo también pensaba en su historia y al tiempo que ella había sido testigo de cosas difíciles como las tomas guerrilleras. Y es que más allá de estar plantada en el centro del parque, la ceiba es una parte de nuestra identidad, porque hemos vivido tantas cosas a su alrededor que ahí donde nos duele su ausencia, hay afecto. Este podcast es un homenaje a la ceiba, no como el árbol inmenso que adornaba un parque, sino como el árbol frente al que muchos y muchas crecimos y jugamos, el árbol donde se tomaba el fresco y se creaba memorias con amigos. ¿Qué significa la ceiba para los giganteños? ¿Qué representa? Aquí, bajo la sombra de la ceiba, exploraremos no solo sus ramas y raíces, sino también las historias que ha presenciado. Y bueno, finalmente quiero decir que este podcast existe gracias a la generosidad de amigos, amigas, familiares de Gigante, muralistas, profesores, que aceptaron asistir a encuentros individuales y grupales para hablar sobre este árbol. Quien no haya conocido a la ceiba tiene que saber que estaba plantada en la mitad del Parque Central de Gigante y que lo cubría con sus ramas enormes. Ahora dígame usted la cantidad de mayos que tenía esa ceiba. La ceiba estaba repleta de orquídeas. Por lo general eso siempre era moradito. No había persona que pasara por este pueblo que al ver a la ceiba y a los mayos no se paraba aquí. Persona que no conocía. Y coincidencialmente se cayó en el mes de mayo.
La Ceiba, además, era hogar de muchos pájaros. Ahí había un nido de lechuza. Cantidades de loro. Por lo que no es tanto a nosotros. Quienes hablan son miembros de la familia Perdomo, también llamados loros, porque son numerosos Yo soy Jaime Perdomo Sánchez Ñañez del Palmar Escobar López. y porque también son muy habladores. Filiación político liberal. El 21 de julio de 2023 me reuní con ellos y ellas para hablar de la Ceiba. Yo me llamo Nancy Perdomo, soy de Gigante Huila. Mis tíos y tías, Y aquí eran mis padres. Giganteño de cepa. Mis abuelos, abuelos y toda la familia ha sido giganteña. con abuelo mucho y honor. abuela, Soy Esperanza Polanco, llevo en Gigante. Soy Miguel viviendo Perdomo, 32 vivo en años. Gigante Huila, tengo 75 años de edad. su testimonio es una muestra de la relación cariñosa que la comunidad de Gigante ha tenido desde siempre con el árbol. Una separación que hubo de mi mamá y mi papá, pues yo tuve que llegar acá de niño. Este es mi primo Julio. Con el cuento de que donde la gorda tomaba fresco y yo esperaba que una gorda se apareciera para que nos diera el fresco ese. Y, pues la gorda era la sí, le decían la gorda. Y el fresco no era ese jugo que yo me imaginaba, sino el aire, el viento que corría y que aparecía. Esta ¿sí? forma de llamarla Esa era muy la popular. cuestión. Incluso uno decía, ¿a dónde vamos? Vamos de la gorda, vamos a tomar rasco. Y no solo entre las personas que vivían en el casco urbano de Gigante, como nos cuenta don Hernán. Porque yo en ese tiempo vivía en el campo, porque había sombra, había ventilación, y allá nos acomodábamos a reunirnos con los demás amigos. La Ceiba era un centro de reunión. Esa rama nos acogió a todos los giganteños porque allá todo el mundo iba y se sentaba a compartir, a cantar. Eso dejó muy bellos recuerdos. Cuando uno suele grabar este tipo de cosas, suele ser muy quisquilloso. Quiere ir al silencio absoluto, que la voz se escuche sin una sola interrupción. Ya está. Bueno, mi nombre no, Pero Gigante es Gigante. bueno, mi nombre es Álvaro Chávarro Valderrama. A continuación, nuestro siguiente invitado. Valderrama, sí, futbolista, jugué bastante, gracias a Dios. Lo que conozco de Colombia, con la plata de papá y mamá no había podido, ni con la mía tampoco, pero sí el fútbol me llevó. Álvaro Chávarro es de esas personas con quien se hace ameno recordar. De alto rendimiento, luego me volví entrenador. En su vida, sin embargo, ha tenido bien claro el lugar en el que quiere estar. Eso parece un tuburio, mucho cartón, pero de hecho me preparé para servirle a mi pueblo. Me encanta. Soy feliz. Y antes logré volver donde yo quería volver. Además de ser grandes amigos de infancia, el profesor Chávarro y mi papá, Josué Manrique, quien también amaba el fútbol, compartieron la experiencia de tener que dejar su pueblo para encontrar mejores opciones de vida. Con él duramos años fuera. Si Josué se fue de aquí en el 81, yo me fui en el 82. Como sigue pasando hoy, muchos jóvenes del país dejan su lugar de origen para visitar las grandes ciudades. Y como hija de padres huilenses en Bogotá, sé que no es fácil empacar su ropa y dejar la tierra que lo vio crecer a uno, sus amigos, sus familias. Quizás por eso que para ellos dos, sus años de juventud son tan memorables. No, mi infancia fue muy bacana. Muy chévere. Le pregunté a Álvaro si de niño había jugado alrededor de la Ceiba. Uy, no, es que ese era un programa muy chévere. No jugamos primero jugamos al salto, es una pega o la lleva, pero no tenía que saltar de prado en prado, no podía caer entre prado y prado. Uno tenía un laberinto de grama y luego seguía otro, y luego otro y otro. Ya en la Ceiba era otra cosa. Las familias solían ir los domingos, como la de Josué, mi papá. Allá nuestros padres iban a misa y después que salían de misa nos sentábamos en el parque y nosotros jugábamos en los prados, jugábamos sobre unos andenes con unas tapitas. En el contorno de la Ceiba había como unos muritos y entonces uno cogíamos las tapas de gaseosa y le colocábamos naranja, un cáscara de naranja como ciclista, ¿sí? Dar la vuelta al que primero llegara. Pero el premio mayor
era jugar uno a la guerra entre las raíces de la ceiba. Claro, porque es que las raíces de la ceiba uno podía meterse y esconderse. Eso uno cabía ahí perfectamente. Pero nos pasó una vez un cacharro durísimo. Porque no nos salía a jugar ahí siempre de noche. Pero en Semana Santa salían más muchachos. Todos los amigos. Y la misa era campal, porque eso todo en el sermón de las 7 palabras. El padre de Alfonso nos mandó la policía y nos dimos cuenta. Nos cogieron. Porque no dejábamos oír la misa. ¡Papá, muerto! ¡La lleva! En fin. Y nos escondíamos en esas raíces de la ceiba. Cuando nos dimos cuenta nos cayó la policía a lavar baño. ¿Verdad? Mientras pasaba con la procesión del Viernes Santo, nosotros estábamos lavando baños allá con un poco de amigos. Y es que en sí misma la ceiba es entrañable. Y pues la ceiba es grande recuerdo porque la ceiba tenía unos ciclos. A veces estaba bien verdecita. Un momento que quedaba sin una hoja, que eran las estaciones que hacíamos nosotros. Primero botaba una florecita así, lo usábamos para silbar. A veces estaba llena de puro algodón, como un algodón. Eso salía una leguminosa que se abría, ¿cierto? Como un mate pequeño y botaba una cantidad de lana que eso aburría a don Raimundo y todo el mundo. Volvamos un momento al encuentro que organicé con mi familia. Se me murió mi vieja, mi gorda tan querida, un 21 de mayo del año y siglo XXI. Este árbol tan inmenso que a mí me vio crecer, jugando en sus raíces, yo la aprendí a... Le digo que es lo que más admiro de la ceiba, de que por obra de Dios y por todas las cosas, usted sabe que en la ceiba iban muchos niños a jugar a toda hora en toda esa vaina. Y ahí se la pasaban jugando. Ahorita últimamente se la pasaban jugando. Y la ceiba vino a caerse a las 2:30 de la mañana cuando no había nadie por ahí. No quiso causarle daño a nadie. No había sido un señor acostado a las bancas de acá, que cuando se cayó se despertó y quería hacer un susto muy berraco. La ceiba quiso tanto a Gigante que no quiso causarle daño a nadie. Y bueno, quizás romántico pensar que un árbol enfermo protegía a la comunidad que vivió bajo sus ramas. Pero no deja de ser misterioso. Casualmente en la época que la ceiba cayó, en esa época estábamos viviendo el paro. Y allí, durante toda esa semana, se hacían manifestaciones. O sea que la cantidad de gente que permanecía allá pues era considerable. Los profesores, sobre todo en los eventos, ellos acostumbraban allá a sentarse alrededor. Los profesores y todas las personas que asistían y apoyaban esa manifestación. Y eso fue durante toda la semana. Y sí, la coincidencia, lo que dice el tío Jaime, que cómo viene ella a caer, a morir pues sin hacerle daño absolutamente a nadie. Sí. Inclusive la estructura fue muy poca la que dañó. El te amo Gigante por ahí como una letra. Desde el comienzo de su enfermedad, en los años 80, la ceiba perdió algunas de sus ramas más pesadas. E incluso así, en dichos casos, no se conoce una sola persona que haya sido lastimada. Y esto no es cualquier cosa. Hay que tener en cuenta que alrededor de la ceiba se han organizado la mayoría de actividades colectivas del pueblo. Porque la otra vez, ahí debajo de la ceiba, de todo se hacía. Era donde se celebraba todo. Toreo, la fiesta, ahí fue donde empezó la galería. Eran unos torritos que hacían. Las económicas. Una lona gruesa. Ahí era donde hacían los comerciantes que venían. Eso contaba mi papá. Y una persona muy famosa y muy amable que nos hacía reír y nos hacía gozar mucho como Lulú, que era que se metía al toro y tomaba trago y le echaba viva al Partido Liberal y los todos enojados por eso. No, solucioné todas las cosas esas. Y hasta las familiares. Le decía a mi mamá, camine mamá, vamos a dar una vuelta a la ceiba, y nos íbamos con mi mamá. Una vez llevamos a mi abuelita, Antonia, era por llevarlas a pasear y sentarnos ahí, y que ellas estuvieran contentas, caminando, paseando. No, se sentía uno muy feliz debajo de ese árbol, y mucha gente. No encontraba ni en dónde sentarnos. Si el árbol se hubiera caído de día, un par de horas más tarde, las consecuencias hubieran sido mortales. Pero nadie en el pueblo lo hubiera pensado, porque la ceiba era parte de su vida.
La Ceiba ha sido testiga de muchas risas, de muchos llantos, de muchos besos, de muchos amoríos. Se llevó muchas anécdotas con su caída. Se acuerda uno de todos los momentos felices que pasó uno en la Ceiba, sobre todo de familias. Teníamos a amanecer en la Ceiba, debajo, cantando y gozando con todos los amigos y toda esa vaina. En todas las tardes que nos juntamos aquí los más viejos y toda esa vaina, y uno tiene un cuento y el otro, y entonces uno le cambia la vida porque como que le da más ganas de vivir al estar uno hablando de uno y hablando del otro, y eso es una felicidad muy grande que tenemos nosotros alrededor de la Ceiba, y sobre todo en el parque todavía, a pesar de que ya haya caído la Ceiba. Inspira a uno a tener ese dolor de alma como siente uno. Nos acercamos al final de este episodio y quisiera compartir con ustedes un poema. De vez en cuando camino al revés, es mi modo de recordar. Si caminara solo hacia adelante, te podría contar cómo es el olvido. Acabamos de escuchar al ya fallecido Humberto Acabal, poeta maya quiché. En este episodio hemos abierto a través de la Ceiba un camino al recuerdo, una herramienta para entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. En los próximos episodios hablaremos sobre el origen de la Ceiba, su edad, cómo vivieron la caída diferentes miembros de la comunidad y qué panorama enfrenta hoy el pueblo sin el árbol. Este episodio fue posible gracias a la participación de Jaime, Ligia, Miguel y Nancy Perdomo, a Esperanza Polanco, Julio Campos, Hernán Sánchez, Álvaro Chávarro y Josué Manrique. La musicalización fue tomada de los compositores Luis Aguirre Pinto, Carla Morrison, Henry González Rivera, Alberto Aguilera Valadez, Janet Balanta y la librería musical artlist.io. La producción y voz orientadora son de quien les habla, Paula Manrique. El diseño y montaje sonoro estuvo a cargo del comunicador Dernier Rivera.